El dinero que nunca existió. Cómo la banca digital redefinió la propiedad, tecnología y el control digital. La ilusión de la billetera. Un acto de fe saque su billetera. Lo que ve no es dinero, es papel. Y lo que aparece en su aplicación bancaria no son billetes esperando en una bóveda. Es una promesa, un número en una base de datos. La primera verdad incómoda de la economía moderna es que la inmensa mayoría de la riqueza que utilizamos a diario nunca ha existido en forma física. Se trata de dinero fiduciario, fiat money, cuyo valor reside exclusivamente en la fe que tenemos en el gobierno o el banco central que lo emite. Pero en los últimos 50 años, y particularmente con la explosión de la tecnología digital, esta fe se ha trasladado de lo tangible, el oro, la plata, a lo completamente abstracto, la información. El dinero que utilizamos hoy es, en esencia, información codificada, y quien controla la información controla el dinero. Esta es la base de la banca digital y el nuevo paradigma de la propiedad. La creación digital, banca de reserva fraccionaria. Para entender por qué el dinero nunca existió, debemos examinar la arquitectura fundamental de la banca moderna. La reserva fraccionaria. Cuando usted deposita $100 en su banco, el banco no guarda esos $100. Por ley, solo debe mantener una pequeña fracción, la reserva, y puede prestar el resto. Si la reserva obligatoria es del 10%, el banco presta $90. Esos $90 se depositan en otro banco. Ese segundo banco retiene $9 y presta $81. Este proceso se repite. El sistema bancario multiplica el dinero inicial. A partir de los 100 originales se pueden crear, teóricamente, hasta $1,000 en depósitos totales. Esta es la clave. Los bancos crean dinero cada vez que emiten un préstamo. No lo imprimen. Lo crean digitalmente al anotar un número en la cuenta del prestatario. La deuda es, literalmente, dinero que nunca existió hasta que fue anotado en una base de datos. El control centralizado. El servidor como bóveda. En este sistema de dinero digital, el banco dejó de ser un lugar de almacenamiento físico para convertirse en un guardián de datos. El dinero se transformó de un activo, un bien físico, a un registro, una entrada en un libro contable. La tecnología que sostiene este sistema es la base de datos centralizada. Cuando usted transfiere dinero, usted le ordena a su banco, a través de una aplicación, que cambie un número en su registro. El banco se comunica con otro banco, a través de redes como Swift, y le ordena cambiar un número en su registro. Su propiedad sobre ese dinero no es física, es un derecho legal que depende de la integridad y la disponibilidad de ese servidor central. Si el servidor cae, o si la autoridad bancaria decide congelar su cuenta, su dinero desaparece, no porque haya sido robado físicamente, sino porque el registro se ha vuelto inaccesible o ha sido modificado. La banca digital nos ha otorgado conveniencia, pero a cambio hemos cedido el control físico sobre nuestro dinero. La propiedad se ha redefinido. Poseer dinero es poseer un derecho de acceso a un registro centralizado. La revolución de la desconfianza, blockchain y la propiedad pura. El descontento con esta arquitectura centralizada y la crisis de 2008, donde se evidenció que los bancos podían crear y luego destruir vastas cantidades de dinero inexistente, impulsaron una respuesta tecnológica radical: el dinero programable y la tecnología blockchain. La blockchain, inaugurada por Bitcoin, propuso una arquitectura de propiedad fundamentalmente diferente. Registro distribuido. El libro contable no reside en un solo servidor bancario, sino en miles de ordenadores en todo el mundo. Esto hace que sea casi imposible modificar el registro sin el consenso de la mayoría. Propiedad pura. Cuando usted posee una criptomoneda, la clave privada que le da acceso a esos fondos es, de facto, la prueba de propiedad. Su dinero no es un número en el registro de un banco. Es una entrada inmutable y verificable en un registro público. Esta tecnología redefine la propiedad. Su dinero no está en el banco, está en el código. Esto representa un retorno a la propiedad física del dinero, a través de la posesión de la clave privada, pero mediada por la tecnología. El control ya no reside en una institución, sino en la criptografía. El dilema del control.
quien escribe la historia del dinero. La batalla actual en la arquitectura financiera es una lucha por quién controla el registro. El poder central, bancos centrales y gobiernos buscan mantener el control a través de la emisión de monedas digitales de bancos centrales, CBDCs. Estas CBDCs serían la versión más extrema del dinero digital centralizado. Ofrecen eficiencia, pero potencialmente le darían al Estado una visibilidad y control sin precedentes sobre cómo, dónde y cuándo se gasta el dinero de cada ciudadano. El poder descentralizado, criptomonedas, promueven un dinero que no puede ser congelado ni censurado, devolviendo la soberanía financiera al individuo. Su riesgo es la extrema volatilidad y la falta de garantías en caso de error. Si pierde su clave, su dinero desaparece para siempre. La banca digital y la tecnología han reescrito el contrato social del dinero. Hoy, la pregunta de ¿qué es la propiedad? Se responde así. La propiedad es la integridad del registro. La tecnología ha hecho que el dinero sea ubicuo y eficiente, pero nos enfrenta al dilema de si queremos que nuestra riqueza sea controlada por el Estado, por el banco o por el código. La amenaza silenciosa, dinero programable y privacidad. La digitalización total del dinero no solo redefine la propiedad, redefine el poder. Y el punto de máxima tensión en esta nueva arquitectura es la promesa de las monedas digitales de bancos centrales, o CBDCs. Imaginemos un mundo donde el único dinero legal es un CBDC. El Banco Central, el Estado, tendría una visibilidad total sobre cada unidad monetaria. Esto crea el potencial para el dinero programable. El dinero programable no es solo un registro de transacción. Puede llevar condiciones codificadas, fecha de caducidad. El gobierno podría programar el dinero para que expire si no se gasta antes de cierta fecha, incentivando o forzando el gasto para estimular la economía. Restricciones de gasto. El dinero podría ser programado para no poder ser utilizado en ciertos productos, tabaco, alcohol, o en ciertas entidades, empresas que no cumplen políticas específicas. Seguimiento completo. Se eliminaría el anonimato del efectivo, permitiendo al Estado rastrear cada compra desde su origen hasta su destino final. Esta arquitectura transforma el dinero de una herramienta de libertad económica a un instrumento de política social y control. La privacidad financiera, un pilar de la libertad individual, se convierte en una reliquia del pasado. Su posesión, aunque digital, estaría intrínsecamente ligada al cumplimiento de reglas externas. El conflicto de la identidad, moneda sin rostro versus dinero con nombre. La banca digital nos empuja hacia un conflicto filosófico. ¿Quién debe saber lo que poseo y lo que compro? La arquitectura de las criptomonedas, con su énfasis en las transacciones peer-to-peer y las direcciones de billeteras seudónimas, es una reacción directa a la vigilancia. Su objetivo es asegurar que la identidad del propietario permanezca separada de la propiedad del activo. Pero la arquitectura centralizada argumenta que el anonimato facilita el crimen. Esta tensión entre la libertad individual y la seguridad estatal es el campo de batalla de la banca digital. El futuro de la propiedad digital será un compromiso, pero la dirección es clara. El dinero fácil será el dinero rastreable. CBDCs, tarjetas de crédito. El dinero privado será el dinero que requiera esfuerzo tecnológico y asunción de riesgo, criptomonedas no custodiales. La tecnología no ha resuelto la necesidad de confianza. Simplemente ha desplazado la pregunta: ¿en qué arquitectura tecnológica depositas tu fe? Redefiniendo las fronteras, el dinero globalizado. La arquitectura digital también está redefiniendo la soberanía. Tradicionalmente, la moneda de un país era una herramienta de control nacional. Hoy, la tecnología permite que la propiedad digital se mueva instantáneamente a través de las fronteras, desafiando la autoridad de los bancos centrales. Una stablecoin anclada al dólar puede ser utilizada en cualquier país, ofreciendo una alternativa a las monedas locales inestables. Los sistemas de pago como PayPal o la transferencia bancaria instantánea han hecho que las transacciones transfronterizas sean invisibles para las regulaciones de la vieja escuela. Esta globalización del registro digital de propiedad crea una nueva capa de riesgo.
¿Quién tiene jurisdicción sobre un activo que reside simultáneamente en un blockchain global y es propiedad de un ciudadano en otro país? Los reguladores están luchando por imponer las fronteras físicas a un activo que no las tiene. La propiedad digital es, por naturaleza, apátrida. La banca digital no es solo una mejora de la comodidad, es una revolución silenciosa que desarma las antiguas estructuras de control estatal sobre la riqueza. La pregunta final no es si el dinero existió, sino quién tiene la autoridad para decidir si existirá mañana en su cuenta. El nuevo banco, la billetera y la soberanía personal. En la arquitectura del dinero físico, la bóveda bancaria era la prueba de propiedad. En el mundo digital centralizado, la cuenta bancaria es la prueba de propiedad. Pero en la arquitectura del dinero descentralizado, la billetera digital, wallet, se ha convertido en la nueva frontera de la soberanía personal. Una wallet no almacena criptomonedas, almacena la clave privada. Esta clave privada, una larga cadena de caracteres alfanuméricos, es el equivalente digital del oro guardado bajo su colchón, pero con una diferencia crítica. Es la única prueba de que usted es el propietario del registro. La billetera divide la propiedad digital en dos categorías: custodial, banca web 3.0. Cuando usted deja sus activos en una plataforma centralizada, como un exchange de criptomonedas, la plataforma custodia su clave privada. Usted confía en que esa plataforma actuará como su banco, pero si quiebra o es hackeada, su propiedad desaparece. Aquí, el riesgo de control centralizado se replica. No custodial, soberanía pura. Usted tiene la clave privada, generalmente en forma de una frase semilla, 12 o 24 palabras. El dinero es suyo, inmutable y totalmente bajo su control. Pero con este poder viene la responsabilidad. Si pierde la clave, pierde el dinero para siempre. No hay servicio al cliente, no hay olvidé mi contraseña. La tecnología nos ha forzado a elegir conveniencia con control ajeno o soberanía total con responsabilidad absoluta. La wallet es la herramienta definitiva que define si la propiedad digital es un derecho garantizado por un tercero o un poder inherente al individuo. El código como ley, contratos inteligentes. Si la wallet es la nueva bóveda, los contratos inteligentes, smart contracts, son los nuevos banqueros, abogados y agentes fiduciarios. Un contrato inteligente es código informático que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen condiciones preestablecidas. Reside en la blockchain y es inmutable. Ejemplo tradicional. Un contrato legal requiere un abogado para redactarlo y un tribunal para hacer cumplir sus términos. Ejemplo. Inteligente. El código de un contrato inteligente es la ley y se ejecuta automáticamente sin necesidad de confianza humana o instituciones intermediarias. Esta arquitectura de código como ley redefine las transacciones complejas, permite crear sistemas financieros completos, préstamos, seguros, intercambios, sin bancos o corredores, dando origen a las finanzas descentralizadas, DeFi. La propiedad se redefine a través del cumplimiento algorítmico. Su capacidad para acceder o utilizar un activo digital ya no depende de un juicio humano, sino de la ejecución inmutable del código. El riesgo se traslada del error humano al error de programación. Si el contrato tiene un bug o una vulnerabilidad, no hay juez que pueda anularlo, solo el código puede ser modificado, si la comunidad lo permite. El doble filo de la descentralización. La arquitectura digital promete libertad, pero presenta un doble filo en la redefinición de la propiedad. Poder absoluto. La blockchain proporciona una prueba de propiedad innegable, empoderando al individuo contra la censura o la confiscación. Es la herramienta definitiva contra la vigilancia. Vulnerabilidad absoluta. Sin la red de seguridad del control centralizado, el riesgo técnico se convierte en riesgo total. Un error en la wallet o en un contrato inteligente es una pérdida permanente. El dinero que nunca existió, ahora existe como código, y ese código es la nueva infraestructura de la propiedad. La batalla por el control digital es, en última instancia, la batalla por la confianza. ¿Confiaremos en las instituciones y sus servidores centralizados, o confiaremos en la criptografía y el poder absoluto del código? La respuesta definirá el futuro de nuestra autonomía financiera. La brecha digital.
Propiedad y exclusión. La promesa de la banca digital y las criptomonedas es la inclusión financiera, ofreciendo acceso a servicios bancarios a miles de millones de personas no bancarizadas. Sin embargo, esta nueva arquitectura de propiedad digital tiene una trampa: la brecha digital. La propiedad digital, ya sea en CBDCs o en wallets de criptomonedas, exige una infraestructura básica: conectividad, acceso estable a Internet o a redes móviles. Tecnología: posesión de un smartphone o un dispositivo computacional capaz de ejecutar el código. Alfabetización: el conocimiento técnico para gestionar una clave privada o para entender los riesgos de una cuenta digital. En el mundo físico, el efectivo es inherentemente inclusivo. Cualquiera puede usarlo y entenderlo. En el mundo digital, el dinero requiere un pase de acceso tecnológico. Si el futuro es el dinero completamente digital, aquellos que carecen de conectividad o alfabetización financiera digital corren el riesgo de ser excluidos del sistema de propiedad por completo. Sus transacciones se vuelven más costosas, su acceso al crédito más difícil y su capacidad de acumular riqueza limitada. La tecnología que prometía democratizar la propiedad podría, paradójicamente, solidificar una nueva forma de desigualdad de activos, donde el control del código se traduce en el control de la riqueza. El futuro del colateral. Activos tokenizados. La arquitectura digital no solo cambia la forma en que poseemos dinero, sino también la forma en que poseemos activos. La clave para la riqueza tradicional es el colateral: una casa, un terreno, una obra de arte que se puede usar para obtener préstamos. La tecnología blockchain está permitiendo la tokenización de activos. Esto significa convertir la propiedad legal de un activo físico en un token digital que reside en una cadena de bloques. Ejemplo: un pedazo de un inmueble en Nueva York puede ser representado por miles de tokens digitales. Poseer un token equivale a poseer una fracción del activo. Esta innovación redefine la propiedad y la liquidez. Fraccionalización: permite que cualquier persona sea propietaria de una pequeña fracción de un activo de alto valor, democratizando potencialmente el acceso a la propiedad. Liquidez instantánea: la venta de la propiedad ya no requiere meses de trámites legales, sino segundos de transacción en la blockchain. Sin embargo, esta arquitectura introduce nuevos riesgos legales. ¿Qué sucede cuando el registro digital, el token, entra en conflicto con la ley física, la escritura de propiedad? La promesa de la propiedad digital se basa en que los sistemas legales del mundo real honrarán el registro inmutable del código. La batalla por la adopción de esta nueva arquitectura de propiedad se librará en los tribunales y los parlamentos. La integridad del registro. La confianza en el código. El dinero que nunca existió, que ahora es código, nos obliga a depositar nuestra fe en la integridad de ese código. En la banca tradicional, confiamos en auditores y reguladores para asegurar que el registro central no mienta. En la blockchain, confiamos en la criptografía, la descentralización y la inmutabilidad del código. La nueva arquitectura de propiedad es un experimento a gran escala sobre la confianza. La banca digital centralizada nos ofrece la comodidad y la supervisión estatal a cambio de nuestra privacidad. La descentralización nos ofrece soberanía a cambio de una responsabilidad total sobre la seguridad técnica. La tecnología ha abierto una bifurcación en el camino del dinero. La elección que tomen los gobiernos y los individuos en esta década definirá si la propiedad se convierte en una herramienta de control total o en la base de una autonomía financiera sin precedentes. El desafío regulatorio. La jurisdicción fluida. La arquitectura tradicional de la propiedad y el dinero se basa en fronteras geográficas claras. La ley de un país rige los activos dentro de ese país, pero el dinero que nunca existió, que ahora es código, no reconoce la geografía. Esto crea el mayor dolor de cabeza para los reguladores. La jurisdicción fluida. Imaginemos un contrato inteligente que opera en la blockchain de Ethereum. Un usuario en Brasil, un desarrollador en Singapur y un servidor en Alemania interactúan con ese código. Si el contrato falla o hay una disputa sobre la propiedad de los tokens, ¿qué ley se aplica? ¿La ley del país donde reside el usuario?
la ley del país donde se escribió el código, la ley del país donde se produjo la pérdida financiera. La banca digital centralizada ya luchaba con las transferencias transfronterizas. La descentralización lleva el problema al extremo. Los reguladores se enfrentan a un dilema. Si intentan imponer leyes nacionales sobre un registro global, corren el riesgo de asfixiar la innovación, o peor aún, de crear un sistema legal incoherente donde las decisiones de un tribunal son ignoradas por el código. El nacimiento del regulador algorítmico. Ante la incapacidad de los reguladores humanos para operar a la velocidad y escala del código, surge una nueva idea dentro de la arquitectura de la defensa: el regulador algorítmico. Esta es la idea de utilizar la propia tecnología para imponer reglas, creando códigos que supervisan otros códigos. Auditoría automática. Un smart contract se audita automáticamente para asegurar que cumple con las reglas de prevención de lavado de dinero, AML, o de conocimiento del cliente, KYC, antes de ejecutar una transacción. Límites. Codificados. Se programan límites de apalancamiento o de riesgo dentro de los protocolos DeFi, impidiendo que los usuarios tomen riesgos sistémicos, sin necesidad de que una entidad central envíe una orden de cese. Esta arquitectura de autorregulación codificada es la única forma viable de imponer fronteras a la propiedad digital sin fronteras. Sin embargo, esto plantea la pregunta filosófica más profunda: ¿quién escribe el código del regulador? El sesgo y la intencionalidad humana que tradicionalmente dan forma a las leyes podrían ahora codificarse en la infraestructura financiera, haciéndolos invisibles e inmutables. El impacto en la confianza global. El dinero que nunca existió ha transformado la confianza de una relación vertical, ciudadano-banco-estado, a una relación horizontal, código-comunidad-usuario. Si esta arquitectura descentralizada logra demostrar consistentemente que es más segura, más eficiente y menos propensa a la corrupción que la banca tradicional, podría erosionar significativamente la autoridad fiduciaria de los bancos centrales. La batalla por la propiedad digital es, en última instancia, una competencia de confianza. La tecnología ha proporcionado las herramientas para que la gente elija si confía en la ley del Estado o en la ley de la criptografía. El ganador de esta competencia redibujará las líneas de la propiedad y el control global. La propiedad como refugio, mercados emergentes y estabilidad. La redefinición de la propiedad por la banca digital adquiere su significado más profundo en los mercados emergentes. En países con alta inflación, regímenes políticos inestables o monedas locales volátiles, la promesa de la propiedad digital es más que una comodidad, es una tabla de salvación. En estos entornos, la fe en el dinero fiduciario del gobierno se ha roto. El dinero que existe en el banco local es constantemente erosionado por la hiperinflación. La gente busca desesperadamente un refugio de valor que no pueda ser confiscado ni devaluado por decretos gubernamentales. Aquí, la arquitectura de la propiedad descentralizada, criptomonedas o stablecoins ancladas a divisas fuertes, ofrece una alternativa vital. Protección del ahorro. Un ciudadano en una economía con 50% de inflación anual puede convertir sus ahorros en un stablecoin anclado al dólar. Su propiedad digital se mantiene estable, protegiéndola del colapso de la moneda local. Transferencias inclusivas. La blockchain permite a los trabajadores migrantes enviar remesas a sus familias sin pagar las altas comisiones de los intermediarios tradicionales, democratizando el flujo de capital. Para estas poblaciones, la wallet no es solo una herramienta de inversión, es la bóveda de emergencia que les permite ejercer un control soberano sobre su riqueza, desvinculándola de la inestabilidad política. La banca digital no solo redefine la propiedad, la restaura en lugares donde la fe en el sistema centralizado se perdió hace mucho tiempo. La dolarización digital, un desafío a la soberanía. Esta adopción masiva de monedas digitales estables en países con monedas débiles crea un fenómeno que algunos llaman la dolarización digital. Los ciudadanos eligen activamente la arquitectura de propiedad de un poder extranjero. El dólar estadounidense, en este caso, representado por el stablecoin,
sobre la arquitectura de su propio Estado. Esto plantea un desafío directo a la soberanía económica, pérdida de control monetario. El Banco Central local pierde la capacidad de controlar la oferta monetaria y usar la política monetaria para estimular o frenar la economía, ya que una parte sustancial de la riqueza se almacena fuera de su jurisdicción. Riesgo de dependencia. La economía local se vuelve dependiente de la estabilidad del dólar o del código del stablecoin, importando los riesgos y decisiones de política económica de Estados Unidos. La tecnología ha creado un dinero que nunca existió, que es más estable que el dinero físico que sí existe en esos países. Este es el dilema final de la propiedad digital. El individuo gana autonomía, pero el Estado pierde el control. El futuro inevitable. Un sistema híbrido. La banca digital no es un destino único, sino una bifurcación de dos caminos, la centralización máxima, CBDCs, y la descentralización máxima, criptomonedas. El futuro más probable es un sistema híbrido, donde la arquitectura de la propiedad se divide. Dinero centralizado, CBDCs, bancos, para transacciones diarias, impuestos y el sistema de bienestar social. Altamente eficiente, pero con vigilancia y control. Dinero descentralizado, cripto, DeFi. Para el ahorro a largo plazo, la inversión global y la transferencia de valor sin fronteras ni permisos. Con soberanía, pero con riesgo y volatilidad. El dinero que nunca existió se ha convertido en el objeto de la batalla por la autonomía en el siglo XXI. La tecnología ha empoderado al individuo con la opción de elegir quién define su propiedad. La ética de la moneda, el contrato de confianza. Futuro. Hemos diseccionado la arquitectura del dinero en la era digital y el viaje nos devuelve a la pregunta fundamental: ¿en qué confiamos? El dinero que nunca existió se ha convertido en el medio de la transferencia de nuestra confianza. Confiamos en que la tecnología de las bases de datos centralizadas protegerá nuestros depósitos, incluso sabiendo que las crisis financieras se construyen sobre el abuso de esa misma confianza. Confiamos en que la criptografía y la descentralización son más fuertes que los gobiernos y los hackers, aceptando una responsabilidad técnica que nunca antes tuvimos. El futuro de la propiedad digital exige un nuevo contrato ético. Necesitamos desarrollar arquitecturas de código que no solo sean eficientes, sino que también sean justas, auditables y resilientes a la censura, independientemente de si son centralizadas o descentralizadas. La tecnología nos ha dado el poder de diseñar el dinero. Ahora, debemos decidir si diseñaremos un dinero que sirva al poder o un dinero que sirva a la autonomía del individuo. El legado digital, la transmisión de la riqueza en la era del código. Hemos analizado el presente y el futuro cercano. Pero la arquitectura del dinero digital también redefine el concepto de legado y herencia. En el mundo de los activos físicos o bancarios, la transferencia de propiedad al fallecer se rige por testamentos, abogados y procesos burocráticos. La autoridad está en los documentos legales y en el Estado. En el mundo de la propiedad digital, si sus activos están en una wallet no custodial, la clave privada es el único testamento. Si el propietario fallece sin haber transmitido de forma segura la frase semilla a un heredero, esa riqueza digital puede perderse para siempre en el vasto e inmutable espacio del código. Esto crea un desafío único para la sociedad: la necesidad de planificación digital. La herencia ya no es un proceso pasivo. Requiere una planificación activa y técnica, a menudo a través de contratos inteligentes que liberan el control al heredero designado solo al recibir pruebas de fallecimiento. El problema de la confianza. Post-mortem. La familia debe confiar en que el código o el custodio de la clave, si se utiliza un servicio, cumplirá las instrucciones del difunto sin intervención estatal. El dinero que nunca existió se convierte en el legado que debe ser protegido no por la ley del papel, sino por la ley del código. El control de la herencia se traslada del Estado a la tecnología. El sistema digital redefine la propiedad en la vida y en la muerte. La elección de la arquitectura es, por lo tanto, una decisión que resonará a través de las generaciones. La huella de carbono del código. El costo físico del dinero digital.
Hemos establecido que el dinero moderno es esencialmente información, un número en una base de datos o en un blockchain. Sin embargo, esta abstracción tiene un costo físico muy real. La arquitectura de la propiedad digital, especialmente la descentralizada, exige una red global de computadoras que ejecutan algoritmos complejos para validar las transacciones. Este proceso, particularmente el mecanismo de prueba de trabajo, Proof of Work, utilizado por algunas criptomonedas, consume inmensas cantidades de electricidad. La creación y validación de este dinero que nunca existió deja una huella de carbono comparable a la de países enteros. Centralización versus consumo. La banca tradicional centralizada también consume energía, servidores, oficinas, pero su arquitectura digital descentralizada a menudo requiere una potencia computacional mucho mayor para mantener la seguridad y la inmutabilidad del registro. El dilema ético. Si la propiedad digital promueve la libertad financiera, ¿cuál es el costo ético de esa libertad en términos de consumo de recursos planetarios? La arquitectura del futuro debe abordar esta disonancia. La búsqueda de la soberanía digital no puede traducirse en una arquitectura insostenible a nivel planetario. El dinero digital más ético y duradero será aquel que equilibre la seguridad criptográfica con la eficiencia energética. El sistema digital redefine la propiedad y el control, pero también nos obliga a confrontar el impacto ecológico de nuestros activos más abstractos. El núcleo de la propiedad. Integridad de los datos versus fraude digital. Hemos establecido que la propiedad digital se reduce a la integridad de un registro. Si el dinero no existe físicamente, la confianza se deposita en la certeza de que el número en nuestra cuenta es inmutable. Esta arquitectura, sin embargo, introduce nuevas y sofisticadas formas de fraude que desafían la definición tradicional de robo. En la banca centralizada, el riesgo principal es la manipulación interna de los datos o el ciberataque a los servidores. Si el registro se manipula, su propiedad desaparece sin dejar rastro físico. En la banca descentralizada, el riesgo es el fraude de identidad, si se roba su clave privada, o las vulnerabilidades del código, bugs en los contratos inteligentes. Un error de código puede drenar miles de millones sin que una persona haya robado nada. La arquitectura de la defensa debe enfocarse en la ciberseguridad y la auditoría de código como los nuevos pilares de la propiedad. Un buen firewall o un código bien auditado son ahora más valiosos que una bóveda de acero. El dinero que nunca existió exige una nueva forma de vigilancia. La lucha por la propiedad es ahora una guerra de información. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. La ética de la replicación. Confianza en el espejo distribuido. La propiedad, en la era digital, depende de la replicación perfecta. En el sistema bancario tradicional, su balance es replicado en múltiples servidores internos para evitar la pérdida de datos. Usted confía en que el banco es honesto y sus copias son fieles. En la arquitectura de la blockchain, la confianza se construye sobre la replicación distribuida. Miles de ordenadores independientes replican el libro contable. Esta redundancia masiva es el contrafuerte de la inmutabilidad. Un solo actor no puede cambiar el registro. La ética de esta replicación es la nueva piedra angular de la propiedad. Si la mayoría de los validadores son honestos, su propiedad está segura. Si la mayoría se corrompe, el llamado ataque del 51%, el registro se puede reescribir, y el dinero que nunca existió puede ser reescrito para no pertenecerle más. El sistema digital redefine la propiedad, obligándonos a confrontar el costo social de la honestidad entre miles de participantes en una red global. El dinero como identidad. La convergencia final. La etapa final en la redefinición de la propiedad por la banca digital es la convergencia entre el dinero y la identidad. El dinero que nunca existió se está fusionando con la persona que lo posee. En la arquitectura digital centralizada, como las CBDCs, esta fusión podría significar que su capacidad de transaccionar está intrínsecamente ligada a su identidad digital gubernamental. Si pierde su acceso a la identidad digital por razones políticas, sociales o técnicas, pierde su acceso a su dinero.
En la arquitectura descentralizada, blockchain, la identidad también se construye a través de las transacciones, la llamada identidad on-chain. Su reputación crediticia, su historial de transacciones y su historial de propiedad se convierten en un registro público y permanente. La propiedad ya no es anónima, es una extensión de su persona digital. Este es el dilema definitivo. ¿Queremos un sistema donde la propiedad garantice la libertad o un sistema donde la identidad sea el requisito previo para acceder a la propiedad? El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. El espejo de la humanidad, el dinero y el comportamiento. La última lección sobre la arquitectura del dinero digital es que la tecnología no cambia la naturaleza humana, solo amplifica sus tendencias. El dinero que nunca existió, ahora en forma de código, sigue siendo un espejo de la humanidad. Amplifica la codicia. Las plataformas DeFi ofrecen apalancamiento a niveles que la banca tradicional nunca soñó, prometiendo rendimientos insostenibles y acelerando el riesgo, como ya vimos en el colapso de 1929 y 2008. Amplifica la desconfianza. La arquitectura descentralizada, aunque nace de la desconfianza en las instituciones, a menudo se fragmenta en tribus tecnológicas que desconfían unas de otras, generando volatilidad extrema. La esperanza no reside en una tecnología perfecta, sino en nuestra capacidad para programar el código con humildad ética y memoria histórica. El dinero del futuro solo será estable si está anclado a principios humanos de justicia y responsabilidad, y no solo a la criptografía. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. El cierre del archivo. Una advertencia final. Hemos documentado la metamorfosis del dinero. El dinero que nunca existió se ha convertido en la nueva realidad de la propiedad. La lección final es una advertencia simple y brutal. En la era de la información, el conocimiento es la única divisa real que posee valor intrínseco. Si usted no entiende cómo funciona el registro de su riqueza, ya sea en un servidor bancario o en una cadena de bloques, su propiedad es ilusoria. Está delegando su soberanía a la máquina. La defensa contra esta nueva arquitectura de control y riesgo comienza y termina con la educación continua. El futuro del dinero no se ganará con la tecnología más rápida, sino con la mente más vigilante. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. El acto final, desmonetización y el interruptor de apagado. El dinero que nunca existió tiene un riesgo final que la propiedad física nunca tuvo. El interruptor de apagado digital. En el sistema de la banca centralizada, especialmente con las CBDCs, existe el potencial técnico para la desmonetización instantánea. Un banco central o un gobierno podría, por decreto, invalidar ciertas unidades monetarias o, en casos extremos, congelar una clase entera de transacciones. Esto ya ha ocurrido en menor escala con la congelación de cuentas o la desmonetización de billetes de alta denominación. La arquitectura digital hace que esta acción sea instantánea y total. La propiedad sobre el registro se convierte en un derecho revocable. En contraste, la arquitectura descentralizada de blockchain carece de un interruptor de apagado central. La única forma de apagar ese dinero es forzar el apagado de la vasta red global de computadoras que lo sostienen, un acto mucho más difícil, pero no imposible, si se coordina el poder político. El control final sobre la propiedad digital es la capacidad de una autoridad para decidir que, para ciertos propósitos o personas, el número en el registro ya no es válido. El dinero que nunca existió puede ser instantáneamente desexistido. La fricción de la propiedad. Un último desafío técnico. Hemos explorado la arquitectura del dinero digital y su potencial para la soberanía, pero existe un último desafío técnico que crea fricción. La experiencia del usuario. La banca tradicional centralizada ha perfeccionado la facilidad de uso. Un PIN olvidado, una tarjeta perdida, un fraude. Hay un centro de ayuda humano que interviene. Esta fricción baja
es lo que mantiene la fe del público en el sistema. La arquitectura descentralizada, sin embargo, a menudo impone una fricción alta sobre el usuario. La gestión de frases semilla, las tarifas de gas volátiles, la incomprensión de los contratos inteligentes. Si el usuario comete un error, el código es despiadado. La adopción masiva de la propiedad digital depende de que la nueva arquitectura de la soberanía pueda igualar la conveniencia de la centralización. Hasta que la gestión de la clave privada sea tan simple como recordar un PIN, la mayoría de las personas optará por delegar su propiedad a un tercero, regresando al mismo problema de confianza centralizada que la tecnología buscaba resolver. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. La soberanía silenciosa, la autonomía en la era de la vigilancia. La banca digital nos enfrenta a una paradoja final. A medida que la tecnología nos da las herramientas para la soberanía financiera, la clave privada, el Estado y las corporaciones construyen una arquitectura de vigilancia total. CBDCs, análisis de datos. La verdadera lucha por la propiedad digital se librará en el espacio silencioso de las transacciones privadas. La tecnología Zero Knowledge Proof, prueba de conocimiento cero, por ejemplo, permite verificar que usted tiene suficiente dinero para una transacción sin revelar su saldo exacto, preservando la privacidad sin comprometer la seguridad. La autonomía del futuro residirá en la capacidad de los ciudadanos para utilizar estas herramientas de privacidad para construir una esfera de propiedad que esté fuera del alcance de la vigilancia, sin recurrir a la ilegalidad. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. El dilema de la fusión: dinero, datos y derechos humanos. La redefinición de la propiedad culmina en el dilema ético más profundo: la fusión del dinero, los datos personales y los derechos humanos. Históricamente, la libertad de propiedad y la libertad de expresión eran pilares separados. Hoy, el dinero digital las une. Si un ciudadano ejerce su derecho a la crítica política y el Estado decide desmonetizar su cuenta a través de un CBDC programable, el castigo financiero es instantáneo y total. La arquitectura digital ha creado un sistema donde la desposesión de la propiedad puede ser utilizada como una herramienta de represión política sin la necesidad de confiscar activos físicos. Esto exige que los sistemas de dinero digital sean protegidos por los mismos principios de debido proceso que protegen la vida y la libertad. El dinero que nunca existió hoy debe ser defendido no solo por tecnólogos, sino por defensores de los derechos humanos. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. La última ilusión: el sentimiento de posesión física. El dinero que nunca existió ha transformado el significado de la posesión. Hemos pasado de contar monedas a verificar un hash criptográfico. Sin embargo, a nivel humano, la sensación de seguridad y propiedad sigue ligada a lo físico. El tacto de una tarjeta, la vista de un lingote de oro. La última ilusión de la arquitectura digital es que, aunque el dinero es abstracto, las plataformas deben traducir esa abstracción en una experiencia física o visual de seguridad. De ahí el atractivo de las billeteras de hardware wallets, que encapsulan la clave digital en un objeto físico que el usuario puede tocar y guardar bajo llave. Esta persistencia del deseo de lo físico subraya un punto crucial. La tecnología puede redefinir la propiedad, pero no puede eliminar la necesidad humana de confianza y control tangible. La arquitectura más exitosa será aquella que logre ofrecer la eficiencia del código sin perder la sensación de propiedad absoluta. La necesidad del intermediario humano. Conectando el código con la realidad. Hemos celebrado el código como ley, la inmutabilidad y la ausencia de fricción. Sin embargo, el dinero digital, por sí mismo, no puede resolver los problemas del mundo real. La arquitectura de la propiedad digital aún requiere un puente humano para interactuar con la realidad. Disputas de identidad. Si se roba una clave privada o hay un error técnico, la blockchain no puede decidir por sí misma quién es el propietario legítimo.
Se necesita un juez, un árbitro o un mecanismo de resolución de disputas. Cumplimiento legal. El smart contract puede ser perfecto, pero la ejecución de la ley contra una persona u otro activo físico sigue requiriendo tribunales y fuerza coercitiva estatal. La redefinición de la propiedad por la banca digital no elimina la necesidad de intermediarios. Simplemente cambia el rol del intermediario de ser un guardián de datos a ser un traductor de código para el sistema legal y social. La confianza, al final, regresa al factor humano que decide la validez de la clave en el mundo tangible. El último acto de fe. La estabilidad en la fragmentación. Hemos diseccionado la arquitectura digital hasta sus cimientos. La banca digital ha fragmentado la propiedad en dos bandos, el control centralizado y la soberanía criptográfica. El último acto de fe de este sistema es la creencia en la estabilidad a pesar de la fragmentación. Fragmentación del mercado. Coexisten docenas de monedas digitales, miles de tokens y cientos de blockchains diferentes. Esta fragmentación introduce complejidad y riesgo de interrupción. Fragmentación regulatoria. Las naciones compiten por establecer reglas diferentes, creando un mosaico de jurisdicciones que choca con la naturaleza sin fronteras del dinero. La arquitectura del futuro necesita una capa de interoperabilidad que permita que el dinero que nunca existió fluya de forma segura entre todos estos ecosistemas fragmentados, sin que el usuario pierda su propiedad ni su seguridad. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. El epílogo final, la naturaleza inmutable del valor. Hemos cruzado el umbral. El dinero que nunca existió es la infraestructura de nuestra realidad. Hemos visto cómo la tecnología ha despojado al dinero de su forma física, convirtiéndolo en un registro. Pero incluso en esta abstracción, la naturaleza del valor permanece inmutable. El valor no reside en el papel, ni en el oro, ni en el código, sino en la confianza que depositamos en el sistema de intercambio. La batalla final de la banca digital no es una guerra de hardware o software, es una lucha por la credibilidad. ¿Qué arquitectura es más creíble? ¿La que promete eficiencia con vigilancia o la que promete libertad con responsabilidad absoluta? La respuesta determinará si la propiedad digital es un derecho inalienable del individuo o una herramienta revocable en manos de un tercero. La naturaleza cíclica de la confianza. El renacimiento del dinero. La historia del dinero es la historia de una búsqueda cíclica. Siempre tratamos de reemplazar un sistema de confianza humana con uno de confianza tecnológica o material solo para darnos cuenta de que la confianza humana es el combustible original. Del trueque al oro, confiamos en la escasez física. Del oro al papel fiduciario, confiamos en la promesa estatal. Del papel al código digital, confiamos en el algoritmo. La arquitectura digital simplemente nos ha ofrecido una nueva forma de exteriorizar nuestra confianza. Pero si el código es hackeado o si el Estado abusa de su control, el ciclo se reinicia y la gente busca el próximo refugio de valor que prometa ser más resistente a la corrupción humana. La verdadera resiliencia financiera no está en la tecnología, sino en la vigilancia perpetua de nuestra propia confianza. El último activo, la alfabetización digital financiera. Hemos cruzado el umbral. El dinero que nunca existió hoy define el valor de nuestra propiedad. Si hemos aprendido algo de esta deconstrucción, es que la arquitectura digital ha transferido la responsabilidad de la seguridad y el riesgo del banco al individuo. En un mundo donde la propiedad es código, la ignorancia ya no es una opción pasiva, es una vulnerabilidad activa. La alfabetización digital financiera es el último y más crucial activo que se debe poseer. No se trata solo de saber cómo comprar una criptomoneda o usar una aplicación bancaria. Se trata de entender el riesgo de la interoperabilidad, saber cómo y dónde su dinero se conecta entre el sistema centralizado y el descentralizado. La ética del código. Cuestionar el propósito y los incentivos del algoritmo que gestiona su riqueza. La gestión de la clave. Entender que la clave privada es su soberanía y su pérdida es absoluta. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad
en nuestros activos más abstractos. La última puerta, la elección del intermediario digital. Hemos explorado el dinero que nunca existió y hemos entendido que la propiedad ahora es una cuestión de código. Sin embargo, la elección de quién maneja ese código es la decisión más crucial que enfrenta el usuario. El sistema digital nos da la opción de elegir nuestro intermediario, y esa elección define la arquitectura de nuestra propiedad. El banco tradicional, intermediario conocido, regulado, lento, con protección estatal, pero sujeto a la vigilancia y al control de reserva fraccionaria. El intermediario criptocustodial, rápido, global, pero menos regulado, sin garantía estatal y un único punto de fallo para su clave. El código descentralizado, DeFi, sin intermediario humano, sujeto únicamente a la ley del código, con soberanía total, pero sin red de seguridad. La arquitectura de su propiedad es el resultado de la puerta que elija para acceder a sus activos. La elección entre conveniencia y soberanía es el desafío definitorio de la era digital. El último guardián. La filosofía de la inmutabilidad. La arquitectura de la propiedad digital se basa en un concepto que la banca tradicional siempre luchó por mantener: la inmutabilidad. Cuando el dinero es una entrada en una base de datos central, esa entrada puede ser modificada, borrada o reescrita por una autoridad central, ya sea por error o por decreto. El registro es, por naturaleza, maleable. La filosofía de la blockchain es la de un registro inmutable, donde una vez que una transacción es verificada y grabada, no puede ser alterada. Esta inmutabilidad es la promesa de soberanía. Significa que, si usted es el propietario, el registro no puede ser cambiado para desposeerlo, sin importar la presión política o financiera. El desafío es mantener esa inmutabilidad contra los avances en computación cuántica y las presiones regulatorias. El dinero que nunca existió solo mantiene su valor si la integridad de su pasado está garantizada para el futuro. La ficción necesaria. El acto final de la creencia. Hemos diseccionado el dinero hasta sus elementos más abstractos. La conclusión es que todo el sistema financiero, desde la banca de reserva fraccionaria hasta la blockchain, se basa en una ficción necesaria: la creencia colectiva en el valor del registro. El dinero que nunca existió es la infraestructura de nuestra civilización. Es la historia que todos aceptamos contar para poder comerciar, invertir y planificar el futuro. La banca digital no ha cambiado la necesidad de creer, solo ha cambiado el objeto de nuestra fe. Antes, creíamos en el sello del Estado en el billete. Ahora, creemos en la integridad del código en el servidor o el blockchain. El futuro de la propiedad es, por lo tanto, un ejercicio constante de filosofía aplicada. ¿Qué ficción elegiremos para gestionar nuestra riqueza? ¿Y qué arquitectura asegurará que esa ficción beneficia a la mayoría y no solo a quienes tienen el poder de escribir el código? El desafío de la cibersoberanía. La última frontera. La redefinición de la propiedad por la banca digital nos lleva a la última frontera: la cibersoberanía. El dinero que nunca existió reside en el ciberespacio, un dominio que no está gobernado por tratados ni fronteras físicas. Si un activo digital es hackeado o confiscado por un actor malicioso o un gobierno extranjero, ¿qué ejército o policía lo defiende? La soberanía individual sobre la propiedad se ha trasladado a la capacidad de cada persona para ser un ciberguardián. La protección ya no la provee solo el Estado, sino la infraestructura de seguridad personal del individuo. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. La paradoja de la confianza, la descentralización y la democracia. La banca digital nos presenta una paradoja final: la descentralización tecnológica y la democracia política. La arquitectura descentralizada de la propiedad, al eliminar los intermediarios, promete un sistema financiero más justo y resistente a la corrupción estatal. Sin embargo, la democracia requiere la intervención legítima del Estado para redistribuir la riqueza, financiar servicios públicos y aplicar políticas sociales. Si la propiedad es totalmente inmutable y está fuera del alcance de la jurisdicción,
¿Cómo puede el Estado cobrar impuestos o aplicar embargos necesarios para mantener la cohesión social? La pregunta que define el futuro no es si el dinero debe ser digital, sino qué grado de control social estamos dispuestos a codificar en su arquitectura. La solución más justa para el dinero que nunca existió deberá ser un compromiso entre la libertad criptográfica y la necesidad de una sociedad funcional. La integración de la IA, la automatización de la propiedad. La última y más disruptiva capa en la arquitectura de la propiedad digital es la inteligencia artificial. La IA no solo analizará nuestro dinero, pronto lo gestionará activamente. Los algoritmos tomarán decisiones autónomas sobre dónde invertir, qué comprar, cuándo transferir o incluso cómo prestar su dinero digital en contratos inteligentes. Esto plantea un desafío sin precedentes para el concepto de propiedad y agencia. Si una IA comete un error y su riqueza se pierde, ¿quién es el responsable? ¿Usted por programarla o la IA por ejecutarla? La propiedad se vuelve una delegación a un código que aprende. El futuro de la propiedad es la automatización. El dinero que nunca existió se moverá y multiplicará con una velocidad y complejidad que escaparán a la comprensión humana, requiriendo un nuevo marco ético que garantice la rendición de cuentas. El límite humano. La última frontera del control. La arquitectura del dinero digital ha alcanzado su límite, el límite de la comprensión humana. Hemos delegado la creación, el movimiento y la seguridad de nuestra propiedad a máquinas y algoritmos que operan a una velocidad y complejidad que la mayoría no puede auditar. El dinero que nunca existió se ha vuelto demasiado inteligente para sus creadores. La única solución para preservar la propiedad y la agencia humana es establecer barreras de control humano en la arquitectura del código. Interruptores de hombre muerto. Mecanismos de emergencia que permiten a los reguladores o a los usuarios frenar o anular operaciones algorítmicas que muestran comportamiento riesgoso o anómalo. Auditoría. Simplificada, exigir que los códigos financieros sean traducibles a un lenguaje que pueda ser comprendido por juristas y ciudadanos, no solo por programadores. El futuro de la propiedad no está en el código más rápido, sino en el código más responsable. El desafío de la ciberreserva, la última bóveda de la confianza. La banca digital nos ha revelado que la verdadera bóveda del siglo XXI no contiene oro ni efectivo, sino confianza. El dinero que nunca existió requiere una ciberreserva constante, una reserva de capital, de código auditado y de transparencia institucional lo suficientemente robusta como para soportar cualquier crisis, ya sea un hack masivo o una manipulación algorítmica. La banca digital nos ha revelado que la verdadera bóveda del siglo XXI no contiene oro ni efectivo, sino confianza. El dinero que nunca existió requiere una ciberreserva constante, una reserva de capital, de código auditado y de transparencia institucional lo suficientemente robusta como para soportar cualquier crisis, ya sea un hack masivo o una manipulación algorítmica. El compromiso del espectador, la vigilancia como riqueza. Hemos llegado al final de nuestra exploración. El dinero que nunca existió hoy fluye a través de nuestros dispositivos, definiendo nuestro futuro. El último acto de la arquitectura de la defensa es tu compromiso. La vigilancia ya no es una función del gobierno, es un deber del ciudadano. Tu riqueza, tu privacidad y tu autonomía dependen de tu voluntad para cuestionar la comodidad, entender que la facilidad de uso casi siempre implica una delegación de control, abrazar la fricción, aceptar la complejidad técnica necesaria para mantener la soberanía sobre tu propiedad digital, exigir transparencia, pedir que el código que gestiona tu vida financiera sea justo y auditable. El futuro del dinero es un contrato que se está redactando ahora. Asegúrate de que tu voz y tu vigilancia sean parte de ese acuerdo. La riqueza más valiosa en la era digital es el conocimiento que te da el control. El espejo de la desigualdad digital. El acceso a la propiedad. La banca digital prometió la democratización, pero la arquitectura del dinero que nunca existió corre el riesgo de construir una nueva desigualdad de acceso. La propiedad digital requiere herramientas avanzadas,
como los sistemas de wallets frías o el conocimiento para interactuar con contratos inteligentes. El rico puede permitirse la mejor seguridad y la mejor alfabetización. El pobre puede permitirse solo la comodidad de la cuenta bancaria digital básica, que es la forma más vigilada y controlada de propiedad. El resultado es un sistema donde la soberanía financiera se convierte en un producto premium. La elección entre la libertad y la vigilancia no es una elección filosófica, sino económica. La arquitectura del futuro no solo debe ser segura y eficiente, sino equitativa, garantizando que la propiedad sobre el código no sea un privilegio, sino un derecho universal. El regreso del trueque digital. El valor sin moneda. La banca digital nos ha llevado al borde de la abstracción monetaria. Pero si el dinero que nunca existió colapsa, ¿a dónde regresa la propiedad? La respuesta es un regreso al trueque, pero mediado por la tecnología. Si las monedas digitales, centralizadas o descentralizadas, pierden la fe colectiva, la gente comenzará a intercambiar servicios, datos y propiedad tokenizada directamente por otros bienes y servicios sin una moneda fiduciaria como intermediario. Esta arquitectura del trueque digital sería la redefinición final de la propiedad. El valor se mediría directamente en la utilidad del activo o servicio intercambiado, no en un número abstracto. El sistema digital, por lo tanto, tiene el potencial de crear su propia antítesis. El cierre definitivo. El retorno al ladrillo y mortero. Hemos explorado la arquitectura digital, desde el código hasta la conciencia, y la lección final es la más antigua de todas. El valor se refugia en lo inmutable. Cuando la confianza en el dinero que nunca existió se erosiona, la gente no busca un nuevo token o un nuevo algoritmo. Regresa a los activos físicos y los bienes tangibles que el código no puede borrar ni hackear. El dinero que nunca existió nos ha enseñado que, en última instancia, el ladrillo y el mortero, la tierra y el recurso finito, son el último refugio de la propiedad. La arquitectura digital es poderosa, pero su estabilidad siempre será una función de la estabilidad del mundo físico que pretende describir y gestionar. El cierre metanarrativo. El documental como acto de propiedad intelectual. Hemos analizado cómo la tecnología redefine la propiedad sobre el dinero, la tierra y los activos. Cerremos este ciclo con una reflexión sobre nuestra propia obra. Este documental es un activo de propiedad intelectual. En el mundo digital, su creación se registró en servidores y bases de datos. Su distribución depende de algoritmos y plataformas que pueden censurar o desmonetizar el contenido. Su valor es una función de la atención digital y la fe en la verdad que comunica. El dinero que nunca existió, las ideas que nunca fueron impresas en papel, todo se convierte en código susceptible de control o de réplica. La última batalla por la propiedad es la batalla por la integridad de la información y las ideas. Tu acto de ver, cuestionar y compartir este conocimiento es un acto de soberanía intelectual. La propiedad más valiosa es la capacidad de pensar libremente sobre el sistema que te rige. El eco de la historia. La desconfianza inevitable. La historia humana es un eco constante de confianza y traición. La banca digital, con todo su código futurista, no puede escapar a este eco. El dinero que nunca existió se basa en la confianza en la tecnología, pero la tecnología fue creada por humanos. El fallo final en la arquitectura no es un bug en el código, sino la falla moral de quienes lo escriben, lo auditan o lo regulan. Cada crisis, desde los tulipanes hasta las hipotecas y las criptomonedas, es un recordatorio de que la euforia tecnológica siempre precede a la desconfianza sistémica. La nueva arquitectura digital simplemente ha reducido el tiempo entre la euforia y el colapso, acelerando el ciclo. La única defensa real es la memoria histórica y la conciencia de que la avaricia es el único código que permanece inmutable. El legado de la elección, la responsabilidad generacional. Hemos diseccionado la arquitectura del dinero que nunca existió. La tecnología nos ha dado el poder de diseñar el sistema financiero para la próxima generación. Nuestra elección sobre la arquitectura, centralizada o descentralizada, será nuestro legado más significativo. Dejar un sistema que,
priorice la confianza institucional a costa de la vigilancia, o priorice la soberanía criptográfica a costa de la responsabilidad y la estabilidad. La propiedad que hereden nuestros hijos será una función directa de las decisiones de codificación y regulación que tomemos hoy. La responsabilidad de esta era es construir una arquitectura que sea duradera, justa y que respete la autonomía individual. El sistema digital redefine la propiedad y el control, obligándonos a confrontar el impacto de la ciberseguridad en nuestros activos más abstractos. El juicio del silencio. Lo que el código no puede medir. El dinero que nunca existió es brillante en lo que puede medir. La eficiencia de la transacción, la tasa de interés, la inmutabilidad del registro. Pero la arquitectura digital es completamente ciega a lo que realmente importa: la confianza, la ética y el costo social de la desigualdad. El código opera en un vacío moral. El juicio final sobre esta nueva arquitectura de la propiedad no lo dictará un algoritmo, sino las consecuencias humanas de su aplicación. Si el sistema es perfectamente eficiente, pero deja a la mitad de la población excluida o bajo vigilancia total, la arquitectura habrá fracasado. La tecnología ha redefinido el qué de la propiedad. Nos toca a nosotros asegurar el por qué y el para quién. El gran epílogo: la soberanía ineludible del individuo. Hemos diseccionado el dinero que nunca existió. Hemos desmantelado la arquitectura centralizada de la deuda y la arquitectura descentralizada del código. Al final, el viaje nos lleva al mismo punto de partida: el individuo. No importa cuán complejo se vuelva el sistema, cuán rápidos sean los algoritmos o cuán abstractos sean los activos. Su propiedad final no es el número en su cuenta, ni el token en su wallet. Su propiedad ineludible es su soberanía personal, su capacidad de comprender, cuestionar y actuar con base en ese conocimiento. La banca digital ha rediseñado el mundo, pero no ha eliminado la necesidad de que usted sea el guardián de su propia autonomía. La tecnología es una herramienta, la arquitectura es un marco. La fe que usted deposita es la fuerza. El dinero que nunca existió solo es real mientras usted, como actor consciente, decida creer en él y, más importante, decida controlar el registro de su propia vida financiera.